Hay muertes que son un susurro en la historia y otras que son un grito. Hay finales que llegan en la seda de un lecho real, rodeados de poder y posteridad, y luego hay finales que se consumen en la soledad, en la arena ardiente de una playa anónima, bajo un sol indiferente que abrasa la piel y calcina la esperanza. Hoy no nos adentramos en una cripta real, sino en una tumba sin nombre. No seguimos el rastro de una corona de oro, sino el de un alma atormentada, un genio cuya realeza no venía de la sangre, sino del pincel. Era un príncipe de la luz y de las sombras, un rey del realismo brutal, y su caída fue tan espectacular, tan violenta y tan miserable como la de cualquier monarca depuesto. Nos encontramos en julio de 1610, en la costa pantanosa y plagada de malaria de la Toscana. En la playa de Porto Hércole, un pequeño puerto pesquero, yace un hombre. Su cuerpo, de 38 años, está consumido por la fiebre. Sus ojos, que una vez capturaron la divinidad en el rostro de una prostituta y el martirio en la contracción de un músculo, ahora solo ven las formas delirantes que produce el calor. Su nombre es Michelangelo Merisi, pero la historia lo conocerá por el de su pueblo natal, Caravaggio, el pintor más famoso y más infame de Roma. Un asesino con una orden de muerte sobre su cabeza. Un fugitivo que ha pasado los últimos 4 años huyendo a través del sur de Italia, de Nápoles a Malta, de Malta a Sicilia, siempre un paso por delante de sus enemigos, siempre con la esperanza de un perdón papal que le permitiera regresar a la ciudad que lo hizo y que lo condenó. Ese perdón estaba al alcance de su mano. Casi podía saborearlo. Estaba en camino, pero él yace aquí, muriendo solo, despojado de todo, a pocos kilómetros del final de su exilio. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo el artista más revolucionario de su tiempo, protegido por cardenales y amado por el pueblo, acabó su vida de una forma tan ignominiosa? Su muerte es el último y más oscuro de sus cuadros. Una composición de desesperación, mala suerte y misterio. Porque incluso en su final, Caravaggio se niega a darnos una respuesta clara. ¿Fue simplemente la fiebre, la malaria, el tifus? ¿O fue algo más siniestro? Lo encontraron finalmente sus enemigos, los caballeros de Malta que había humillado, o los parientes del hombre que asesinó. ¿Fue una venganza servida fría bajo el sol del verano? La muerte de Caravaggio no es el punto final de una biografía. Es un abismo, es el silencio que sigue al grito de un genio que vivió como si ardiera y que se extinguió no con un estruendo, sino con el gemido febril de un hombre abandonado por Dios y por los hombres. Para entender ese gemido, debemos regresar al crisol de violencia y piedad que forjó su alma, la Italia del final del Renacimiento. Para desentrañar la oscuridad del final de Caravaggio, debemos buscar sus raíces en la luz cruda de Lombardía. Michelangelo Merisi nació en Milán en septiembre de 1571, pero su familia provenía del pequeño pueblo de Caravaggio, cuyo nombre se convertiría en su firma inmortal. Su padre, Fermo Merisi, era un maestro de obras, un administrador al servicio del poderoso Francesco Sforza, marqués de Caravaggio. No era un campesino, sino un hombre de cierta posición, lo que le proporcionó al joven Michelangelo una infancia alejada de la pobreza extrema. Pero la muerte, esa compañera constante en su arte y en su vida,
se presentó temprano. En 1576, huyendo de una epidemia de peste que asolaba Milán, la familia regresó a Caravaggio. La plaga los siguió. En un corto y brutal lapso de tiempo, el joven Michelangelo, de apenas 6 años, perdió a su padre, a su abuelo y a su tío. Esta experiencia temprana, con la fragilidad de la vida, con la forma en que la muerte puede cegar una familia de un solo golpe, dejó una cicatriz indeleble en su psique. La Lombardía de su juventud era un lugar de piedad intensa y realismo artístico. Era la tierra de pintores como Saboldo y Moreto, artistas que favorecían un naturalismo terrenal, una atención al detalle y un uso dramático de la luz que contrastaba con el idealismo amanerado y artificioso que dominaba la pintura en Roma y Florencia. Esta fue la primera escuela de Caravaggio, una lección de que lo sagrado podía encontrarse en lo cotidiano, en la textura de una tela, en el rostro curtido de un anciano. A los 13 años, fue enviado de vuelta a Milán para convertirse en aprendiz en el taller de Simón Petersano, un pintor de cierto renombre que se jactaba de haber sido alumno de Tiziano. Durante 4 años, Caravaggio aprendió los fundamentos de su oficio: cómo preparar los lienzos, moler los pigmentos, dominar el dibujo y la composición. Pero más importante aún, absorbió el realismo lombardo, la idea de pintar lo que se ve, no lo que se imagina. Tras su aprendizaje, los siguientes años de su vida son un misterio, un lienzo en blanco. Se cree que pudo haber viajado a Venecia, donde habría visto de primera mano las obras de Tiziano y Tintoretto, maestros del color y del drama lumínico. Lo que sí sabemos es que en algún momento alrededor de 1592, con poco más de 20 años, hizo lo que todo artista ambicioso de su tiempo debía hacer. Se fue a Roma. Roma, a finales del siglo XVI, era una ciudad de contradicciones extremas. Era el corazón de la Iglesia católica, inmersa en el fervor de la Contrarreforma, un gigantesco proyecto de reafirmación doctrinal y espiritual contra la amenaza del protestantismo. Los papas y los cardenales eran los mayores mecenas del mundo, gastando fortunas en la construcción de iglesias y palacios y en el arte que debía llenarlos. El arte no era un lujo, era un arma, una herramienta de propaganda para asombrar, educar e inspirar a los fieles. Pero bajo la superficie de esta piedad monumental, Roma era una ciudad peligrosa y violenta. Sus calles estaban repletas de peregrinos y prostitutas, de soldados y mendigos, de artistas y asesinos. Las peleas de taberna eran constantes, los duelos por honor eran una plaga, y la justicia era rápida y brutal. Era una ciudad donde se podía ganar una fortuna con un encargo papal por la mañana y perder la vida por una disputa de cartas por la noche. En este mundo de piedad y peligro, de belleza y brutalidad, Caravaggio llegó sin dinero y sin contactos. Sus primeros años fueron una lucha por la supervivencia. Trabajó en talleres de pintura en serie, pintando flores y frutas para artistas establecidos como el Cavalier d'Arpino. Vivía en la pobreza, compartiendo habitaciones con otros artistas y bohemios, codeándose con la gente que la buena sociedad prefería ignorar. Fueron estas personas, los jugadores de cartas, los gitanos adivinos, las prostitutas con ojos melancólicos, quienes se convirtieron en sus primeros modelos. En sus primeras obras, como Los jugadores de cartas o
La Buenaventura capturó la vida de la calle con una frescura y una inmediatez psicológica nunca antes vistas. Su suerte cambió cuando sus obras llamaron la atención de un hombre de gusto exquisito y enorme poder, el cardenal Francesco María del Monte. Del Monte era un diplomático, un amante de la música y la ciencia, y un coleccionista de arte. Reconoció el genio crudo de Caravaggio y lo acogió en su residencia, el Palazzo Madama. De repente, el artista callejero tenía un mecenas, un protector y un hogar en el corazón del poder romano. El cardenal no solo le compró cuadros, sino que lo introdujo en su círculo de coleccionistas ricos e influyentes, abriéndole las puertas a los encargos que cambiarían la historia del arte. Caravaggio estaba en el umbral de la fama, listo para desatar su revolución. Pero el mismo temperamento que le daba a su arte una intensidad tan cruda, la misma familiaridad con la violencia de las calles que hacía que sus santos parecieran tan humanos, sería también la semilla de su propia destrucción. ¿Podría el genio que extraía la luz de la oscuridad controlar la oscuridad que bullía en su propio interior? La ascensión de Caravaggio en Roma fue meteórica, explosiva y profundamente escandalosa. Con el respaldo del cardenal del Monte, pasó de ser un pintor de género para coleccionistas privados a convertirse en el artista más solicitado para los grandes encargos públicos, el campo de batalla donde se forjaban las reputaciones artísticas. El momento que lo catapultó a la fama inmortal llegó en 1599, cuando obtuvo, gracias a la influencia de su patrón, el encargo de decorar la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses. Se le pidió que pintara 2 grandes lienzos sobre la vida de San Mateo. Lo que entregó no fue solo una obra de arte, fue una bomba arrojada en el centro del mundo artístico romano. En La vocación de San Mateo, Caravaggio reinventó la pintura religiosa. La escena no transcurre en un entorno bíblico idealizado, sino en una oscura oficina de recaudación de impuestos romana, una taberna lúgubre. Mateo y sus compañeros, vestidos con la moda contemporánea, cuentan monedas sobre una mesa. De repente, la puerta se abre y una luz cegadora irrumpe en la penumbra. En esa luz se recortan las figuras de Cristo, casi oculto en la sombra, y San Pedro. Cristo extiende su mano, un gesto tomado directamente de la creación de Adán de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero aquí no crea al hombre, lo llama. Su dedo apunta a Mateo, quien, sorprendido, se señala a sí mismo con una expresión de ¿quién? Yo. La luz no es una aureola celestial. Es un rayo tangible, casi sólido, que corta la oscuridad y revela el instante exacto de la elección divina, de la gracia que irrumpe en la vida cotidiana y la transforma para siempre. El impacto fue sísmico. La gente se agolpaba en la capilla para ver esta obra que hablaba su propio idioma, que situaba lo sagrado en su propio mundo. Los artistas se dividieron. Algunos lo aclamaron como un genio revolucionario. Otros, los tradicionalistas, se horrorizaron. Lo acusaron de vulgaridad, de falta de decoro, de usar modelos de la calle para representar a los santos. Y era cierto. Caravaggio pintaba a la humanidad tal como la veía, con los pies sucios, las uñas rotas, las arrugas de la edad y la confusión en los ojos. Sus santos no eran figuras etéreas, eran hombres y mujeres de carne y hueso, sorprendidos por la intervención divina en medio de sus vidas imperfectas. A este éxito
Le siguieron otros encargos monumentales. Para la Capilla Serasi, en Santa María del Popolo, pintó la Conversión de San Pablo y la Crucifixión de San Pedro. En la Conversión, Saulo no es derribado de su caballo por una visión celestial, sino que yace en el suelo, con los brazos abiertos, cegado, mientras su caballo, una enorme masa de músculo animal, ocupa la mayor parte del lienzo, indiferente al drama divino. En la crucifixión, San Pedro es izado en su cruz invertida por tres verdugos anónimos, sus rostros en la sombra, sus cuerpos tensos por el esfuerzo. Vemos la espalda sudorosa de uno, el esfuerzo de otro empujando con el hombro. Es el trabajo sucio y físico del martirio. Pero su realismo radical a menudo cruzaba la línea de lo aceptable. Su Muerte de la Virgen, encargada para la iglesia de Santa María de la Scala, fue rechazada categóricamente por los monjes carmelitas. El escándalo fue mayúsculo. Para representar a la Madre de Cristo, Caravaggio había utilizado como modelo el cuerpo de una prostituta ahogada que había sido sacado del Tíber. La pintó con el vientre hinchado, los pies descalzos y lívidos, una mujer muerta, no una santa ascendiendo a los cielos. La obra, considerada indecente, fue retirada, aunque rápidamente comprada por el duque de Mantua por consejo de Rubens, quien reconoció su poder desgarrador. Mientras su fama como pintor crecía, también lo hacía su reputación como un hombre violento y pendenciero. Los archivos policiales de Roma están llenos de sus hazañas. Llevaba siempre una espada, un privilegio normalmente reservado a los nobles, y estaba dispuesto a usarla a la menor provocación. Hay registros de una pelea en una taberna en la que le arrojó un plato de alcachofas calientes a un camarero. Fue demandado por otro pintor, Giovanni Baglione, por escribir y distribuir poemas difamatorios sobre él. Estuvo involucrado en peleas nocturnas. Fue arrestado por llevar armas sin permiso, por insultar a los guardias de la ciudad. Su vida era un torbellino de trabajo intenso en el estudio durante el día y violencia en las calles por la noche. Su círculo de amigos estaba formado por otros artistas, espadachines y modelos que compartían su temperamento volátil. Era protector con sus amigos y letal con sus enemigos. Esta espiral de violencia alcanzó su punto de no retorno en la noche del 28 de mayo de 1606. En el Campo Marzio, Caravaggio se enfrentó a un hombre llamado Ranuccio Tomassoni. Tomassoni era un matón de una familia bien conectada, un proxeneta y un rival. Las razones exactas de la pelea son inciertas. La versión oficial habla de una disputa sobre un partido de payacorda, una forma temprana de tenis. Otras teorías sugieren que fue una pelea por una deuda, o, más probablemente, una disputa por una prostituta, Filide Melandroni, que había sido modelo de Caravaggio y era también amante de Tomassoni. Fuera cual fuese la causa, la disputa se convirtió en un duelo a muerte. En la pelea, Caravaggio resultó herido, pero logró asestarle a Tomassoni una estocada fatal en el muslo, que probablemente seccionó la arteria femoral. Ranuccio Tomassoni murió desangrado en la calle. El crimen no era un simple homicidio en defensa propia. Había sido un duelo ilegal, y Caravaggio era el vencedor, el asesino. Sus poderosos protectores, como el Cardenal del Monte o la familia Colonna, no podían salvarlo esta vez. El Papa Pablo V emitió un bando capitale contra él. Esto significaba
que Caravaggio era ahora un proscrito, un condenado a muerte. Cualquiera podía matarlo impunemente y presentar su cabeza a las autoridades para cobrar una recompensa. El pintor más grande de Roma era ahora un hombre casado. Con la ayuda de sus amigos, huyó de la ciudad, dejando atrás su estudio, sus obras, su fama y su futuro. Comenzaba el exilio. La luz de Roma se había apagado para él, y ahora se adentraba en una oscuridad que lo llevaría a los confines del mundo conocido, una huida desesperada que solo terminaría en la arena de una playa solitaria. El deterioro de Caravaggio fue una odisea a través del sur de Italia, una fuga desesperada que fue, paradójicamente, uno de los períodos más fértiles de su carrera artística. Cada parada en su exilio fue un estallido de creatividad febril, como si pintar fuera la única manera de mantener a raya a sus demonios y a sus perseguidores. Su arte se volvió más oscuro, más rápido, más cargado de una emoción cruda y palpable. La figura del fugitivo, del hombre condenado, se convirtió en el tema tácito de casi todas sus obras. Su primera parada, en 1606, fue Nápoles. En aquel entonces, Nápoles era una de las ciudades más grandes y caóticas de Europa, un hervidero de vida y muerte bajo dominio español. Para un asesino huyendo de Roma, era el escondite perfecto. Y para un artista de su calibre, era un mercado virgen. La noticia de su llegada se extendió como la pólvora, y los encargos no tardaron en llegar. En Nápoles pintó algunas de sus obras más complejas y ambiciosas. La más destacada es Las 7 Obras de Misericordia, un monumental retablo para la iglesia del Pío Monte de la Misericordia. En un solo lienzo logró condensar las 7 obras de caridad corporales en una escena callejera nocturna, caótica y milagrosa. Vemos a Sansón bebiendo de una quijada de asno, a un hombre visitando a un prisionero, a otro enterrando a un muerto. En la parte superior, la Virgen y el niño, con ángeles, observan la escena, no como jueces distantes, sino como participantes en el tumulto de la humanidad. Su estilo se había vuelto más rápido, las pinceladas más visibles, la composición más densa. Era como si no tuviera tiempo para la perfección, solo para la verdad. Pero Nápoles, con sus propias redes de violencia, no era un refugio seguro a largo plazo. Siempre existía el temor de que los cazarrecompensas de Roma o los agentes de la familia Tomassoni lo encontraran. Buscando una redención más formal, una manera de limpiar su nombre, puso sus ojos en un destino insular, Malta. En 1607, viajó a la isla fortaleza de Malta, sede de la Soberana Orden de los Caballeros de San Juan. Esta era una orden militar y religiosa de élite, formada por nobles de toda Europa, cuya misión era defender la cristiandad. Para Caravaggio, convertirse en un caballero de Malta sería el perdón definitivo. Significaba no solo protección, sino también un estatus noble que lo pondría fuera del alcance de la justicia romana. El gran maestre de la orden, Alof de Wignacourt, estaba encantado de recibir a un artista de su talla. Caravaggio se puso a trabajar para ganarse el favor de la orden. Pintó retratos de Wignacourt y de otros caballeros, y finalmente recibió el encargo de su obra maestra maltesa, la decapitación de San Juan Bautista, destinada al oratorio de la Cocatedral de San Juan en La Valeta. Es su obra más grande y la única que firmó. La escena es de una brutalidad contenida y desoladora.
En el patio de una prisión, el cuerpo decapitado de Juan yace en el suelo. Un verdugo, de espaldas a nosotros, se prepara para rematar la tarea, mientras Salomé espera con una bandeja de oro. Dos prisioneros observan con horror desde una ventana enrejada. La luz es sombría, el espacio vasto y vacío, creando una sensación de desolación absoluta. Y en el charco de sangre que brota del cuello del santo, Caravaggio escribió su nombre, F. Michelangelo, donde la F podría significar fecit, hizo, o, más probablemente, frater, hermano, como un orgulloso miembro de la orden. En julio de 1608, su ambición se cumplió. Fue admitido en la orden como caballero de obediencia. Había pasado de ser un asesino condenado a un noble caballero de una orden sagrada. Parecía que había encontrado la salvación, pero su temperamento violento lo traicionó una vez más. Apenas un mes después de su nombramiento, se vio envuelto en otra pelea, esta vez con un caballero de mayor rango. Los detalles son escasos, pero el altercado fue lo suficientemente grave como para que fuera arrestado y encarcelado en el fuerte de San Angelo, una prisión excavada en la roca de la que se decía que era imposible escapar. Caravaggio lo logró. De alguna manera, consiguió huir de su celda y de la isla, probablemente con ayuda externa. La orden, humillada y enfurecida, lo expulsó in absentia en una ceremonia solemne, declarándolo un miembro fétido y podrido. Una vez más, era un fugitivo. De Malta, huyó a Sicilia, saltando de ciudad en ciudad, cada vez más paranoico, más atormentado. En Siracusa, pintó El entierro de Santa Lucía. En Mesina, la resurrección de Lázaro y la adoración de los pastores. Sus obras sicilianas son fantasmales. Las figuras humanas aparecen pequeñas y vulnerables en vastos espacios arquitectónicos oscuros y vacíos. El chiaroscuro, claroscuro, se ha vuelto extremo. La oscuridad amenaza con devorar la luz. Sus personajes ya no son los robustos romanos de sus primeras obras, sino figuras demacradas, consumidas por el sufrimiento. Los testimonios de esta época lo describen como un hombre errático y asustado. Dormía completamente vestido y armado. Se dice que en una ocasión, al oír un ruido, acuchilló una de sus propias pinturas. Estaba convencido de que los agentes de la Orden de Malta lo perseguían para matarlo. Su miedo no era infundado. En octubre de 1609, regresó a Nápoles, esperando estar más cerca de Roma para cuando llegara la noticia de su perdón, en el que sus poderosos amigos, especialmente el cardenal Scipione Borghese, un sobrino del Papa, con una insaciable avidez por el arte. Una noche, a la salida de una taberna, fue emboscado. Varios hombres lo atacaron, hiriéndolo gravemente en la cara. Sobrevivió, pero quedó desfigurado. La noticia que llegó a Roma fue que el famoso pintor Caravaggio había muerto. Aunque era falso, el ataque lo dejó física y psicológicamente destrozado. Sus últimas pinturas, como su David con la cabeza de Goliat, son un autorretrato de su desesperación. En la cabeza cortada de Goliat, que David sostiene con una expresión de tristeza compasiva, Caravaggio pintó su propio rostro, desfigurado y con la boca abierta en un grito silencioso. Era su confesión, su penitencia, su ofrenda a cambio de su vida. El reloj de su exilio se acercaba a su fin.
de una forma u otra. Llegamos al verano de 1610, el acto final de una tragedia griega representada en las costas de Italia. Caravaggio, convaleciente de sus heridas, pero lleno de una nueva y desesperada esperanza, se encuentra en Nápoles. La maquinaria del poder y la diplomacia que sus patrones han puesto en marcha parece estar a punto de dar sus frutos. El cardenal Scipione Borghese, cuyo deseo de poseer las últimas obras de Caravaggio es casi tan grande como el deseo del pintor de volver a Roma, ha convencido a su tío, el Papa Pablo V, de que conceda el perdón. La noticia es inminente. El plan es simple. Caravaggio debe acercarse a los estados pontificios, pero sin entrar en ellos, para estar listo para recibir el documento oficial. A principios de julio, se embarca en una feluca, un pequeño barco de cabotaje, que navega de Nápoles a Porto Ercole, un enclave bajo control español en la costa de la Toscana, pero muy cerca del territorio papal. No viaja con las manos vacías, lleva consigo un cargamento de un valor incalculable. 3 de sus últimas pinturas, incluyendo el David con la cabeza de Goliat, y probablemente 2 cuadros de San Juan Bautista. Son el precio de su libertad, una ofrenda para el cardenal Borghese a cambio de su intercesión final. El viaje por mar, bajo el sol abrasador de julio, debió ser tenso. Cada vela en el horizonte, una posible amenaza. Cada puerto, un riesgo. La feluca hace una escala en Palo, un pequeño puerto fortificado al norte de Roma. Y aquí, la fortuna, que tan a menudo le había sonreído a Caravaggio en su arte, le asesta el golpe de gracia en su vida. La secuencia de eventos es confusa, un embrollo de mala suerte y burocracia que se convierte en una sentencia de muerte. Según la versión más aceptada, basada en informes posteriores, el comandante de la guarnición de Palo, por error o por exceso de celo, detiene a Caravaggio. Quizás lo confundió con otro fugitivo. Quizás hubo una disputa. Caravaggio es arrestado y encerrado en la fortaleza local. Mientras está prisionero, la feluca, con su precioso cargamento de pinturas a bordo, levanta anclas y continúa su viaje hacia el norte, hacia Porto Ercole. Cuando finalmente Caravaggio es liberado, tras pagar una fianza o aclarar el malentendido, se encuentra en una situación desesperada. Está varado, solo, y su pasaje a la libertad, sus cuadros, navegan lejos de él. En este punto, su mente, ya frágil por años de paranoia y por el trauma de su reciente ataque, debe haber entrado en pánico. Toma una decisión fatal. En lugar de buscar un pasaje en otro barco, decide perseguir la feluca por tierra. Comienza una carrera demencial a lo largo de la costa, una franja de tierra inhóspita, pantanosa y conocida por la malaria, las marismas pontinas. Imaginen la escena. Un hombre de 38 años, probablemente ya debilitado por una fiebre incipiente, corriendo frenéticamente bajo el sol implacable de julio. El calor es sofocante, el aire denso y húmedo, plagado de mosquitos. El polvo del camino se le pega a la piel sudorosa. Cada kilómetro es una tortura. Su único pensamiento es alcanzar Porto Ercole, recuperar sus pinturas, asegurar su perdón. Finalmente, tras días de esta odisea infernal, llega a Porto Ercole. Exhausto, deshidratado, consumido por la fiebre, se desploma. La feluca, según algunos relatos, ya ha zarpado. Sus pinturas, su última esperanza,
han desaparecido. Es el golpe final. Su cuerpo y su mente no pueden más. Es llevado al pequeño hospital o enfermería de Santa María Auxiliatrice. Allí, durante 2 o 3 días, delira, consumido por una fiebre maligna. El 18 de julio de 1610, Michelangelo Merisi da Caravaggio, el hombre que pintó la luz, muere en la oscuridad de su propia fiebre. Este es el relato tradicional. ¿Pero es el único? En el vacío de testigos directos, otras teorías han florecido, cada una proyectando una sombra diferente sobre su final. Una teoría persistente es que fue asesinado. Los caballeros de Malta, que lo habían declarado un miembro fétido y podrido, tenían motivos y medios para vengarse. ¿Podría una partida de sicarios enviados por la orden haberlo interceptado en esa playa solitaria? Otra posibilidad es una venganza de la familia Tomassoni por el asesinato de Ranuccio. 4 años no eran tiempo suficiente para apagar el deseo de una vendetta. Y luego están las teorías científicas más recientes. En 2010, un equipo de investigadores afirmó haber encontrado los restos de Caravaggio en una fosa común en Porto Ercole. El análisis de los huesos reveló altos niveles de plomo, lo que sugiere que podría haber sufrido de saturnismo crónico, envenenamiento por plomo, una dolencia común entre los pintores de la época que manejaban pigmentos a base de plomo. El saturnismo puede causar demencia, agresividad y debilidad del sistema inmunológico, lo que podría explicar tanto su comportamiento errático como su incapacidad para sobrevivir a una fiebre. El mismo estudio sugirió que la causa final de la muerte podría haber sido una infección por estafilococo dorado, que habría resultado letal para un cuerpo debilitado por el plomo y el estrés. ¿Murió entonces de una enfermedad, de una venganza, o de una combinación fatal de su propio arte y su violenta vida? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Caravaggio, el maestro del misterio en el lienzo, se guardó el secreto de su propio final. Lo que queda es la imagen indeleble de un genio colapsado en la orilla, con la promesa del perdón flotando como un espejismo en el horizonte, tan cerca y a la vez tan inalcanzable. La noticia de la muerte de Caravaggio se extendió por Italia como una onda expansiva, confusa y llena de contradicciones. Los primeros informes, conocidos como avisi, boletines de noticias manuscritos que circulaban en Roma, eran un caos de desinformación. Uno decía que había muerto en Porto Ercole, otro que en Procida, cerca de Nápoles. Algunos afirmaban que la causa fue la fiebre, otros que fue asesinado. Esta confusión inicial fue un fiel reflejo de la vida caótica del propio artista y del misterio que rodeó sus últimos días. Pero la noticia más cruel, la ironía más amarga, llegó unos días después. El 31 de julio de 1610, un aviso romano informaba de que el perdón papal para Caravaggio había sido concedido y estaba listo. Había llegado demasiado tarde. El hombre que había huido durante 4 años, que había arriesgado todo en ese último y fatal viaje, murió a las puertas de su redención. El indulto, ese trozo de papel que valía más que todo el oro del mundo para él, se había convertido en un epitafio inútil. Con Caravaggio muerto, la atención de sus poderosos patrones se centró inmediatamente en el único legado tangible que dejó: sus pinturas. El cardenal Scipione Borghese, el arquitecto del perdón fallido, actuó con una celeridad implacable. Su principal objetivo
era hacerse con los 3 cuadros que Caravaggio llevaba en la feluca. Envió agentes a Nápoles y a Porto Ercole para rastrear el cargamento. Descubrió que la feluca había regresado a Nápoles y que las pinturas estaban en posesión de la marquesa Costanza Colonna, una de las protectoras más leales de Caravaggio. Lo que siguió fue una batalla legal y diplomática. Borghese, usando su inmenso poder como sobrino del Papa, presionó, amenazó y finalmente consiguió que los cuadros le fueran entregados. El David con la cabeza de Goliat, ese autorretrato de un hombre condenado, acabó colgado en la suntuosa galería del Cardenal. Una adquisición triunfal nacida de una tragedia personal. El destino del cuerpo de Caravaggio fue mucho menos glamuroso, como un hombre que murió sin confesión y bajo la excomunión de la Orden de Malta, probablemente fue enterrado rápidamente y sin ceremonia en una fosa común o en el pequeño cementerio de la parroquia de San Erasmo en Porto Ercole. No hubo un funeral de Estado, no hubo un monumento, no hubo una tumba que marcar. El pintor más grande de su generación fue devuelto a la tierra de forma anónima. Su lugar de descanso final se perdió en la historia durante casi 400 años. Las reacciones a su muerte fueron tan polarizadas como su vida. Para sus rivales, como el pintor y biógrafo Giovanni Baglione, que lo odiaba profundamente, su final fue un justo castigo divino. Baglione escribió que Caravaggio murió miserablemente, tan mal como había vivido. Para sus admiradores y para la gente común de Roma, que veía en sus cuadros su propia humanidad, su muerte fue una tragedia. Para los jóvenes artistas de toda Europa, fue la pérdida de su faro, del hombre que les había enseñado a mirar el mundo con nuevos ojos. El vacío de poder que dejó Caravaggio no fue político, sino artístico. En las décadas siguientes a su muerte, su influencia fue inmensa. Una legión de pintores, conocidos como los Caravaggisti, surgieron por toda Europa, desde Italia y España hasta Francia y los Países Bajos. Artistas como Artemisia Gentileschi, José de Rivera, Georges de Latour y, en cierta medida, incluso Rembrandt y Velázquez, adoptaron su uso dramático del claroscuro, su realismo sin concesiones y su intensidad emocional. Su estilo se convirtió en el lenguaje visual dominante del barroco. Sin embargo, este impacto inmediato fue seguido por un largo eclipse. A medida que los gustos cambiaron en el siglo XVIII hacia la ligereza del rococó y el orden del neoclasicismo, el naturalismo crudo y la oscuridad de Caravaggio cayeron en desgracia. Fue relegado a la categoría de un genio excéntrico y violento, una nota a pie de página en la historia del arte. Su nombre y su obra permanecieron en la sombra durante casi 300 años. El caos inmediato de su muerte, la lucha por sus pinturas, el olvido de su tumba, todo contribuyó a la creación del mito de un artista maldito, un genio consumido por su propia oscuridad. Su final no fue una conclusión, sino el comienzo de una leyenda que solo sería redescubierta en el siglo XX, cuando el mundo estuviera listo de nuevo para mirar de frente la verdad brutal y hermosa que él había plasmado en sus lienzos. El verdadero legado de Caravaggio no se mide en el número de sus seguidores inmediatos, sino en la forma en que cambió para siempre la manera en que vemos el arte y la realidad. Su muerte en una playa solitaria fue el final de un hombre, pero el comienzo de una revolución que tras siglos de letargo
resurgiría con una fuerza imparable. A corto plazo, su estilo, el caravallismo, fue una moda que arrasó Europa, pero como toda moda, se desvaneció. Los artistas tomaron su claroscuro y lo suavizaron, tomaron su realismo y lo embellecieron. A finales del siglo XVII, su nombre ya era sinónimo de un naturalismo excesivo y de mal gusto. Fue la calma que precedió a la tormenta de su redescubrimiento. Fue en el siglo XX cuando el mundo redescubrió a Caravaggio. Críticos de arte como Roberto Longhi lo rescataron del olvido, reconociendo en él no a un simple provocador, sino a un pilar fundamental del arte moderno. En un mundo marcado por dos guerras mundiales, por el existencialismo y por una nueva apreciación de la psicología humana, la obra de Caravaggio resonó con una actualidad asombrosa. Su violencia, su realismo crudo, su exploración de la psique humana en momentos de crisis, todo parecía hablar directamente a la sensibilidad moderna. Se convirtió en el primer artista moderno, un rebelde que luchó contra el establishment, un genio incomprendido cuya vida fue tan dramática como su obra. La construcción de su legado ha sido una fascinante mezcla de investigación histórica y proyección mítica. Es el arquetipo del artista maldito, el poète maudit, que vive en el filo de la navaja, encontrando la belleza en los bajos fondos. Su biografía, con sus peleas de taberna, su asesinato y su huida desesperada, es tan cautivadora como sus pinturas. Pero esta imagen romántica a veces oculta la profunda inteligencia y la compleja teología que subyacen en su obra. No era simplemente un pintor de la sordidez, era un profundo pensador visual de la condición humana y de la naturaleza de la fe. Nos dejó una lección moral compleja y perturbadora sobre la relación entre el genio y la depravación, entre la creación y la destrucción. ¿Puede un hombre ser a la vez un asesino y un santo en su arte? ¿Puede la más sublime belleza nacer de la más profunda oscuridad personal? Caravaggio nos obliga a aceptar que sí. Su vida demuestra que la luz más brillante a menudo necesita de la sombra más profunda para poder existir. Su arte no es una negación de su vida violenta, sino una consecuencia directa de ella. Solo alguien que conocía la oscuridad tan íntimamente podía pintar la luz con tanta revelación. Sus santos son creíbles porque él conocía a los pecadores. Su dolor es real porque él conocía el sufrimiento. Al final, nos quedamos con su misterio. Su tumba, ahora supuestamente encontrada y marcada, no contiene todas las respuestas. Su vida, reconstruida a partir de registros policiales y crónicas sesgadas, sigue llena de lagunas. Y su muerte, en esa playa de Porto Hércole, sigue siendo un enigma abierto a la interpretación. Es el final perfecto para un hombre que vivió y pintó en la frontera entre la certeza y la duda. Y así, la pregunta final que nos deja el espectro de Caravaggio, una pregunta que se cierne sobre cada uno de sus lienzos, es tan eterna como su arte. ¿Dónde reside la verdadera divinidad? ¿En la perfección idealizada de los cielos? ¿O en la humanidad imperfecta y sufriente de la tierra, iluminada por un instante fugaz y milagroso de gracia? Caravaggio dedicó su vida a responderla, y nos dejó la respuesta no en palabras, sino en la luz indeleble que emerge, desafiante, de la profunda oscuridad. Funda oscuridad, funda oscuridad, funda oscuridad, funda oscuridad, funda oscuridad.
funda oscuridad, 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 funda oscuridad,